¿Estás buscando un lugar donde continuar tu preparación para el ministerio? Te invitamos a considerar el Rio Grande Bible Institute. Ubicado al sur de Texas, en la frontera con México, el Rio Grande Bible Institute cuenta con más de 50 años capacitando a líderes cristianos. Todo programa que hacemos debe tener un comienzo y debe tener una finalización. Estudiantes de más de 15 países vienen a estudiar la Biblia con el propósito de prepararse para el ministerio. Para más información, comunícate con nosotros. Rio Grande Bible Institute, 4300 Sur Business 281, Edimburgo, Texas, 78539, Estados Unidos. Y lo que mucho me mueve es que tantos son hombres. Me encanta ver tantos. Cuando va el avión volando y se encuentra con que hay tormentas, para que pudiera fortalecerse. Juntamente con el llamado a predicar, tiene la responsabilidad de prepararnos para esta tarea tan privilegiada. El doctor Jorge Óscar Sánchez presenta los elementos fundamentales de la predicación en el curso Comunicando el Mensaje. Cuando un estudiante llega a la clase en la universidad, lo hace porque quiere hacerlo, porque tiene que hacerlo. No hace mucha diferencia si el profesor conoce bien la materia, tiene un buen contenido, si lo comunica bien. Él sabe que tiene que llegar, porque de otra manera su carrera quedará truncada. Las personas que vienen a escuchar a un predicador, a la iglesia, a donde sea, por lo general no lo hacen por obligación. Lo hacen porque quieren y muchas veces contra su voluntad. Por lo tanto, para cualquiera que quiera comunicar el Evangelio, no solamente es fundamental que sepa qué es lo que quiere decirles, sino también cómo lo dice. Bienvenidos una vez más. Mi deseo para esta clase es compartir con ustedes 5 elementos vitales para una buena entrega. Para la entrega de un sermón de la manera que cumpla el objetivo para el cual lo hemos preparado. La semana pasada tratamos el tema de la personalidad del predicador que debe estar involucrada en todo este acto que es la predicación. Pero hoy quisiéramos ir a 5 cosas vitales, 5 elementos vitales, muy importantes, que van a hacer una gran diferencia en la entrega, en la comunicación del mensaje. Por lo tanto, síganme y prepárense para tomar notas. Primera impresión es última impresión. Antes de que podamos pronunciar la primera palabra, con nuestra presencia, cada uno de nosotros en el hecho de subir a la plataforma, o si estamos en la plataforma durante el tiempo de cantos, ya estamos mandando un mensaje. Si la primera impresión no es favorable, es muy difícil que a lo largo del sermón podamos corregir la impresión negativa que hemos plasmado en la mente de los oyentes. El primer factor a tener en cuenta
en el momento de entregar el sermón es la importancia que tiene causar una impresión favorable. Y esto tiene que ver con dos cosas. Primero, con nuestro atuendo, nuestra vestimenta personal. Y segundo, con nuestra apariencia, nuestro arreglo. Por supuesto que sobre esto es muy difícil hablar y dar consejos porque llevaría mucho tiempo, lo cual el programa que estamos haciendo no nos lo permite. Pero, como dijimos desde el principio, tenga en cuenta la audiencia a la cual usted está predicando, ministrando. Si usted está hablando a un grupo de jóvenes, probablemente un saco y una corbata están fuera de lugar. Si está hablando a un grupo de ejecutivos, hablarle en jeans no está correcto. Si usted, como tantos pastores en el continente, no tiene un vestuario abundante, lo cual es la regla para la mayoría, está bien que si está ministrando a una iglesia pobre, no tenga que usar uno de estos elementos. Por el contrario, si está en un ambiente de clase media y tiene acceso a un vestuario, utilícelo, porque indudablemente hace una gran diferencia. Hace un tiempo atrás, alguien hizo un estudio para los vendedores que trabajan en un negocio y establecieron que un hombre sin corbata, sin saco, tiene las posibilidades de un 30% de hacer una venta. Demostraron que un hombre con una corbata sin saco tiene el 60%. Un hombre de saco y corbata tiene las posibilidades de un 90%. Eso tal vez les da una idea de la importancia que tiene la forma que nos vestimos. No tenemos que ser millonarios para vestirnos prolijamente, de una manera ordenada, adecuada. Pero también tiene que ver con nuestra apariencia personal. Tiene que ver con el largo del cabello. En el caso de los hombres tiene que ver con si usamos bigotes, el largo de la patilla. Ustedes saben, a medida que pasan los años, el largo del cabello hace una gran diferencia. Cuando somos jóvenes, menos de 30, si tenemos el pelo un poquito más largo, es perdonable. Después de los 30, las opciones se van agotando rápidamente. Y simplemente por el hecho de que cuanto más cortito el cabello, tanto más jóvenes parecemos, cuide su apariencia personal. Si usted es una dama, cuide el uso de los cosméticos, de su vestimenta, por supuesto, al igual que un caballero, y sobre eso no tenemos el tiempo para ampliar, pero usted tiene una mente dada por Dios y sabe cómo vestirse adecuadamente de acuerdo a las circunstancias. Y además, cuide el uso de los cosméticos. Nunca queremos irnos a los extremos, ¿no es cierto? Hace un tiempo atrás tuve una historia bastante grotesca. Llevamos a nuestro hijo a un parque de diversiones una vez al año en nuestra ciudad por un espacio de 2 semanas. Se hacía una feria, lo que se llamaba en Vancouver, allá en Canadá. Y dentro de todas las cosas que había, autos que chocaban, competencia de perros, uno de los elementos más cómicos de la feria era la carrera de los chanchitos, de los cerditos. Básicamente era la carrera de 4 animalitos que los soltaban de la jaula y salían corriendo detrás de una manzana. Fue un elemento muy cómico todo el espectáculo ese. Le pusieron el nombre a cada uno de los chanchos y, para mi sorpresa, eligieron del nombre para uno de ellos Tammy Faye Baker. Muchos de ustedes en Latinoamérica tal vez no conocen este nombre. Era una mujer que durante años, junto con su esposo Jim Baker, llevaron adelante un programa televisivo. Ella se vestía de un modo muy llamativo, los cosméticos que usaba eran tremendamente llamativos, probablemente se asemejaba más a Jezabel que una santa, y lógicamente, debido a eso, es que terminó su nombre
asociándose con un chanchito en una carrera, en una feria. Y uno dice, ¿quieres llegar a eso? Probablemente no, ¿no es cierto? Dios nos ha dado a todos una mente con la cual pensar. Debemos utilizarla y recordar que antes de dar la primera palabra ya estamos causando una impresión. Por lo tanto, queremos que sea una impresión favorable. Ese es el primer punto. La importancia de una impresión positiva. Vamos al segundo. El segundo factor que queremos mencionar de vital importancia es que nuestro lenguaje sin palabras o el lenguaje del cuerpo no contradiga lo que estamos diciendo. De la misma manera que nosotros causamos una impresión con nuestra apariencia personal, también lo causamos con el uso de nuestro cuerpo. Dentro de un instante voy a estar hablando de la importancia de la voz, de los gestos. Pero en el momento que subimos a la plataforma, cada uno de nosotros tenemos un modo de caminar, un modo de movernos y ese movimiento indica por el paso que llevamos, por la velocidad, nuestro estado de ánimo. Y nuestra voz indica lo mismo. Pero por sobre todas las cosas, mucho más que lo que hacemos con nuestro cuerpo, dentro de ello es la importancia del rostro. El rostro es el reflejo de nuestra alma. Es el espejo de nuestra alma. Hace años atrás, el célebre predicador inglés que tantas veces les he citado a lo largo del curso, le recordaba a sus estudiantes diciendo, Spurgeon me refiero, perdón, el día que hablen del cielo, miren hacia arriba, pongan una sonrisa como un anticipo de la gloria celestial. Cuando hablen del infierno, la cara de todos los días está bien. Lo que Spurgeon estaba tratando de decir con su modo tan elocuente de hablar es lo que los estudiosos de psicología han descubierto a través de las encuestas de opinión. Según ellos nos dicen que la impresión que causamos en una audiencia con quien tratamos de comunicarnos, el 7% viene por las palabras, el 38% por la voz, el 55% por la expresión facial. Vaya que tiene importancia. Y en todas estas cosas, obviamente que el lenguaje del cuerpo es más importante que nuestra voz, que todo lo que estamos diciendo. Si yo les hablo del poder del Espíritu Santo, ustedes no van a creer que estoy hablando del fuego del Espíritu Santo, me parece. ¿Se dan cuenta? Lo que nosotros proyectamos sin palabras es más elocuente, más poderoso que lo que decimos. ¿Se acuerdan el dicho popular? Lo que tú haces no me deja escuchar lo que dices. Y cuánta importancia que tiene en el momento de la entrega del sermón. Pero principalmente, recordemos que cuando nos dirigimos a una audiencia, si bien es cierto que estamos hablando a un grupo de personas, el sermón está dirigido para cada uno de ellos en particular. Por lo tanto, el factor que hace la mayor diferencia en la comunicación, en transmitir nuestro interés por la audiencia a la que estamos predicando, es el contacto de ojos a ojo, es el contacto visual. Y mientras ustedes tienen una audiencia que tal vez, dependiendo de la forma del auditorio, es algo largo o es algo en forma de abanico y que nos obliga a movernos y a mirar en distintas direcciones, ustedes y yo no podemos olvidar de que le estoy hablando a ese individuo que está en la primera fila y por lo tanto, en el transcurso del sermón voy a intentar hablarle a él como un individuo particular, diciendo las cosas que estoy
hablando en ese momento como si Él las necesitara escuchar. Y luego voy corriendo mis ojos en distintas personas de la audiencia. El contacto de ojo a ojo hace una gran diferencia. Por lo tanto, nuestro lenguaje corporal, nuestro rostro, nuestro contacto visual es un factor vitalmente importante. La importancia de una buena impresión física y personal, la importancia de que nuestro lenguaje corporal no apague nuestro mensaje. Este es un tema más amplio. Ustedes pueden investigarlo en otros libros, pero permítanme llevarles al tercer factor que es vital en la entrega de un sermón. Hace aproximadamente unos 2 o 3 años atrás, cuando todavía estaba viviendo en Canadá, un día prendo la televisión y, para mi sorpresa, encontré un reportaje que le estaban haciendo a Julio Iglesias, el cantor popular de Latinoamérica. Siendo que durante 20 años vivimos prácticamente aislados del mundo hispano en aquel rincón de Canadá, decidí ver el reportaje. En un momento, casi al final de la nota, el que lo entrevistaba le dice: Julio, podemos cantar los dos juntos. Y eligieron cantar una de las canciones que Julio Iglesias decidió cantar a dúo con un americano para entrar en el mercado, aquí, en esta parte del mundo. El que lo entrevistaba comenzó a cantar y hizo la parte que le correspondía al otro cantor. Y luego Julio Iglesias empezó a cantar su parte. Y la impresión que me dejó fue que mientras el primero cantó y espantaba, Julio Iglesias abrió la boca y en 2 segundos me tenía atrapado. Sospecho que en un ambiente cristiano esto no es una buena ilustración, pero lo que quiero decirles es la importancia que tiene la voz en la entrega del sermón. La gente por nuestra voz puede discernir nuestro estado de ánimo. Ustedes saben, cuando estamos nerviosos la voz sale finita, se nos corta el aire, etcétera, etcétera. La voz es algo de tremenda importancia en la comunicación. Y un consejo que les quisiera decir de entrada es que cuiden su voz, porque no pensemos que este aparato que Dios nos ha dado, si somos negligentes en el cuidado de nuestra voz, lo vamos a perder. Yo durante años abusé mi voz por no saber respirar adecuadamente. Y un día me encontré afónico y, para hacerles la historia corta, tuve que ir a un programa de reeducación sobre cómo respirar. Porque si usted respira como respira la mayoría, haciendo esto, usted va a terminar asesinando las cuerdas vocales. Si usted respira adecuadamente, le aconsejo que haga esta prueba, que sencillamente ponga sus manos en la cintura. Y si usted está respirando adecuadamente, va a notar que las manos entran y salen para afuera. Y que en la medida que exhalamos, tenemos que aprender a hablar. De otra manera, vamos a destruir este aparato tan hermoso que Dios nos ha dado. Ahora, recuerde algo. Nunca confunda poder con gritería. En muchos círculos pensamos que un hombre es poderoso porque grita durante 40 minutos. No es cierto. El poder de Dios, la unción del Espíritu Santo no tiene nada que ver con la gritería. Por lo tanto, permítanme recordarles 4 elementos que tienen que ver con el uso correcto de la voz. En primer lugar, por supuesto, que está el volumen. Ustedes y yo usamos tonos altos y tonos bajos.
Si quieren hacer una prueba, detengan el video por un momento, diríjanse a Romanos capítulo 11 y a partir del versículo 33 hasta el final, léanlo cada uno de los que están en la clase. Se van a quedar asombrados de la diferencia que hay entre hombres y mujeres, entre hombres y hombres, como cada persona utiliza la voz de un modo diferente al leer este párrafo. La importancia del volumen. Yo se los leo. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por todos los siglos. Amén. Ustedes ven, hay diferencia en el volumen. A veces hablamos más fuerte, a veces hablamos más suave. Es importante variar los tonos de voz, el volumen de nuestra voz. Hay un segundo factor, y es la velocidad con la que hablamos. Hay momentos que hablamos naturalmente, pero hay momentos que estamos contando una historia dramática y por lo tanto cuando a José lo están llevando a Egipto y viene la caravana y lo cargan y lo despiden, ustedes y yo aceleramos el paso. Santiago en el capítulo 1 nos recuerda esta profunda verdad. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, sea tardo para enojarse. Esto es cambiar el ritmo de la voz, el volumen, la velocidad, pero también el énfasis. Ustedes pueden leer Juan 3:16 y marcar los distintos aspectos del versículo haciendo un énfasis distinto en las palabras cruciales. Porque de tal manera amó Dios al mundo. 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 Oh, claro que hace diferencia la voz. La usamos para enfatizar. El cuarto factor es las pausas. Hay muchos predicadores que le tienen miedo a las pausas. Piensan que van a perder a la audiencia. Pero la pausa es un modo de enfatizar también algo que queremos decir. No hagan eso. Basta. Cuando ustedes y yo leemos un libro, el escrito tiene un sistema de puntuación. Eso nos ayuda a ustedes y a mí a darle sentido a la lectura. Por eso tenemos signos de interrogación, signos de exclamación, puntos, comas, punto y coma, 2 puntos, para darle entonación, sentido a lo que leemos. El sermón no tiene sistema de puntuación. El sistema de puntuación es nuestra voz. Por lo tanto, no queremos, una vez más, citando a Spurgeon, tener una voz semejante a la que él decía de algunos predicadores que parecían una abeja en un jarro. No, queremos utilizar toda la gama de recursos que Dios nos ha dado. Y la voz es un factor fundamental para una buena entrega. Vamos al próximo. El cuarto factor que les quiero mencionar en cuanto a la importancia en la entrega del sermón es ustedes se dan cuenta, los gestos. Hablamos con nuestro rostro, hablamos con nuestro cuerpo, hablamos con nuestras manos. Lo hacemos así y mandamos un mensaje, lo hacemos así, decimos otra cosa distinta, usamos esto.
cuánto que utilizamos con nuestros gestos. Este tema es tan importante que habitualmente en mi curso de predicación en el seminario le dedico un par de clases. Hoy no es posible. En las notas de los apuntes, allí les doy toda una lista de la importancia de los gestos, cuáles debemos hacer, cuáles no debemos hacer. Sin embargo, permítanme enfatizarles algo que es muy importante, y es que seamos naturales, que seamos nosotros mismos. Me vengo acá detrás del púlpito porque en estos días que están teniendo la campaña política aquí en Estados Unidos, está ocurriendo algo que muchas iglesias evangélicas parece que no han comprendido todavía. Y es la importancia de salirse de detrás del púlpito. Si usted mira a los políticos que están buscando la presidencia, van a notar que todo lo que hacen para la televisión no lo hacen en el 90% detrás de este mueblecito tan interesante. Tratan de mostrar al público que el candidato está interesado genuinamente en la audiencia y que por lo tanto se acerca hasta ellos para hablarles de persona a persona. Es interesante que en la campaña política de hace 8 años atrás, cuando llegó el momento de los debates en televisión, todos los periodistas declararon ganador al actual presidente aquí en Estados Unidos porque cuando le hacían preguntas, la gente del público, en lugar de quedarse fijo detrás del púlpito, se acercaba naturalmente a la audiencia para hablar con ellos. La predicación es conversación animada. Y sin embargo, hay tantos factores que limitan. Hay iglesias donde hay un micrófono fijo y donde la persona habla en base, ustedes saben. Cuando hablamos en público, Dios nos ha dado 2 brazos y debemos usarlos adecuadamente. Aprendamos a que si no sabemos qué hacer con los brazos, en uno de ellos tengamos nuestra Biblia. Vamos a hablar mucho más natural. Si la Biblia la tenemos apoyada, bueno, digamos que esto es un micrófono, por lo tanto, hablemos con el micrófono en la mano. Vamos cambiando, nos hace más natural. En una palabra, seamos espontáneos, que nuestros gestos reflejen nuestra personalidad y por lo tanto, hablemos con naturalidad, que coincida con nuestro estado de ánimo, con nuestra persona, con quien somos. Y por lo tanto, siempre vamos a estar trayendo más vida al mensaje o, de otra manera, le vamos a restar vitalidad. La presencia personal, el lenguaje del cuerpo, la voz, los gestos. Quiero mencionarles el último factor que tiene mucho que ver para la entrega de un sermón vital que bendiga a la audiencia. El último consejo que les quiero dejar es: utilice las ayudas visuales correctamente. Por ayudas visuales me refiero a mapas, proyector de transparencias si tiene acceso a uno. Por ejemplo, si está hablando de los viajes del apóstol Pablo, siempre ayuda a que la audiencia tenga un mapa frente a ellos con el mundo del Mediterráneo para ver dónde andaba el apóstol. Lo mismo se utiliza para cualquier párrafo de la Biblia que tenga que ver con la geografía. Tiene que ver con fotos que ustedes pueden mostrar del lugar donde Moisés recibió los 10 mandamientos. O tiene que ver con cosas que van desde lo más simple y que pueden ilustrar con mucha elocuencia un tema que estamos diciendo. Por ejemplo, este juego de llaves. Un día hablando sobre el problema fundamental del hombre, le recordé a la audiencia cuál es el problema fundamental del hombre. Que si ustedes y yo no tuviéramos un problema espiritual tan profundo que nos
lanza a hacer cosas indebidas. Nadie necesitaría esto. Pero yo tengo que tener las llaves de mi automóvil, las llaves de mi casa, de la oficina, de todas las cosas que tienen algún valor, porque de otra manera otras personas van a intentar apoderarse de ellas ilícitamente. Estas cosas se pueden utilizar con mucha efectividad y van a dejar imágenes imborrables en la memoria, en el corazón de la audiencia. Cerrando la lección, les digo, nunca olvide que la buena predicación es el fruto de la buena preparación. Por lo tanto, lo escribimos al sermón, lo pensamos, lo estudiamos y también anticipamos el momento y pensamos cómo vamos a entrar, cómo vamos a pronunciar, cómo serán nuestros gestos. Al principio puede sonar un poquito antinatural, pero de la misma manera que un día aprendimos a andar en bicicleta y al principio éramos muy conscientes de lo que hacíamos, hasta que aprendimos a hacerlo y luego nos subíamos y de una manera totalmente espontánea andábamos en ella. Con la predicación es igual. Al principio nos cuestan algunas cosas, pero luego pasa a ser parte de nuestra vida y de la manera más espontánea y natural nos comunicamos con aquellos que amamos, con el objetivo que Dios cambie sus vidas. Que el Señor les bendiga al llevar a la práctica estos consejos que van a hacer una gran diferencia en cómo entregar un mensaje de la manera más adecuada. Nos vemos la semana que viene. Concluimos por hoy. Repase el material en sus notas y trabaje en el ejercicio para cimentar las ideas presentadas. Hasta la próxima.